Vamos a empezar ya. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar con el acto de hoy sobre sanidad. En principio, como es habitual en los actos del Ateneo, se va a proceder a leer un poema de Miguel Hernández. ¿Hay alguien en la sala que quiera leer el poema? Por favor. Tú lees que quieras, Aurora. Que ya sabéis que por Miguel Hernández. Lo que haga. ¿Viene ahí jornalero? Sí. No tiene un índice. Si no, búscalo un poco con él. Hay índice, creo. Tienes índice, creo. No, creo que tiene índice. Si te lo sabes de memoria. No, no lo sé de memoria y me quedo colgada como me ha pasado no hace mucho tiempo. ¿Lo has encontrado? No, es igual. A ver, ¿por dónde vais? ¿Por aquí? Sí. Tú léelo. Son todos. Joder. Tengo sus huesos de Vamos a ver esta. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua catalana. Soy un triste instrumento del camino, soy una lengua dulcemente infame, a los pies que idolatro desplegada. Como un nocturno buey de agua y barbecho que quiere ser criatura idolatrada. Envisto a tus zapatos y a sus alrededores y hecho de alfombras y de besos hecho. Tu talón que me injuria, beso y siembro de flores. Coloco relicarios de mi especie, a tu talón mordiendo a tu pisada, y siempre a tu pisada me adelanto para que tú, impasible, pie desprecie todo el amor que hacia tu pie levanto. Más mojado que el rostro de mi llanto cuando el vidrio lanar me hielo bala, cuando el invierno tu ventana cierra bajo tus pies un gavilán de ala manchada y corazón de tierra. Bajo a tus pies un ramo derretido, de humilde miel del pataleada y sola, un despreciado corazón caído en forma de alga y en figura de ola. Barro, en vano me invisto de amapola, barro, en vano vertiendo voy mis brazos, barro, en vano te muerdo los talones, dándote a malheridos aletazos como convulsos corazones. Apenas si me pisas, si me pones la imagen de tu huella sobre encima, se desplaza y rompe la armadura de arrope bipartido que me ciñe la boca en carne viva y pura, pidiéndote a pedazos que la oprima, siempre tu pie de liebre libre y loca. Su taciturna nata se arracima, los sollozos agitando su arbolada, de lana cerebral bajo tu paso, y pasas y se queda, incendiando su cera de invierno ante el ocaso, mártir alhaja y pasto de la rueda. Harto de someterse a los puñales, circulante del carro y la pezuña, teme del barro un parto de animales, de corrosiva piel y vengativa uña. Teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna y celosamente tu tobillo de junco mi tormento. Teme que inunde el manardo de tu pierna y crezca más y ascienda hasta tu frente. Teme que se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga diluviado sobre tu sangre duramente tierno. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo. Antes que la sequía lo consuma, el barro ha de volverte de lo mismo. Bueno, como es habitual, procedemos a leer también un artículo de la Constitución del 31 que va a leer Mercedes.
Bueno, estábamos en la legislación nacional, en el título primero, y nos habíamos quedado hasta el artículo 15. Que el artículo 15 dice: corresponde al Estado español la legislación y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias. Primero, legislación penal, social, mercantil y procesal. Y en cuanto a legislación civil, la forma de matrimonio, la ordenación de registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los estatutos, personal, real y formal, para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España. La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República para garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales que afectan a la materia. Segundo, legislación sobre la propiedad intelectual e industrial. Tercero, eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos. Cuarto, pesas y medidas. Quinto, régimen minero y bases mínimas sobre montantes. Agricultura y ganadería, en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional. Sexto, ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general quedan a salvo para el estado de la reversión y la policía de los primeros, y la ejecución de directa que puede reservarse. Séptimo, bases mínimas de la legislación sanitaria interior. Octavo, régimen de seguros generales y sociales. Noveno, legislación de aguas, caza y pesca fluvial. Décimo, régimen de prensa, asociaciones, reuniones y espectáculos públicos. 11, derecho de la expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares. 12, socialización de riquezas naturales y empresas económicas y delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones. 13, servicios de aviación civil y radiodifusión. Artículo 16. Las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas de la legislación exclusiva y la ejecución directa, conforme a lo que dispongan los respectivos estatutos aprobados por las Cortes. Artículo 17. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. Artículo 18. Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su estatuto a la región autónoma se repuntarán propias de la competencia del Estado, pero éste podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley. Ya nos quedamos ahí. Bueno, con el acto que celebramos hoy desde el Ateneo Republicano Miguel Hernández de Torrevieja y Campo de Salud, pretendemos acentuar el debate en torno a los ataques que se sufren actualmente a todos los pilares básicos del estado de bienestar. Desde luego, nosotros creemos que son los ataques más graves que se han sufrido en nuestra historia. Vemos impotentes cómo derechos que se han conseguido con mucho esfuerzo se nos van de un plumazo. En la charla de hoy vamos a analizar cómo un sistema sanitario que era ejemplo y envidia entre todos los países más avanzados ha pasado a tomar un camino que nos lleva hacia la degradación de ese sistema, sobreponiendo el negocio a la salud de las personas. Pretenden acabar con una sanidad pública que nos presentan como gratuita cuando realmente ya la pagamos mediante impuestos. Seguramente hay cosas que se podrían mejorar, pero debería ser siempre desde el enfoque de que siga siendo un servicio público que siga beneficiando al conjunto de la ciudadanía. Sin más dilación, voy a ceder la palabra a la vicepresidenta Mercedes, que como responsable de Sanidad nos va a presentar el acto de hoy. Bueno, yo antes de presentar al ponente quiero recordar algunos detalles sobre el problema este de la sanidad, que como personal sanitario que soy. Entonces, un problema importantísimo es la retirada de 14.000 tarjetas sanitarias a los inmigrantes y gente que no tenga trabajo, con todo lo que conlleva eso, gente que no puedan estar con su salud en regla. Luego, las pruebas costosas se tienen que hacer en hospitales 100% públicos. Me refiero a resonancias magnéticas, todo ese tipo de pruebas que son las más costosas. Esto se debe a que los implicados en la sanidad privada son los mismos que los de la sanidad pública. Están ellos, se han preparado todos el mismo negocio. Los especialistas, todos estamos viendo que tú tienes se te abre un proceso por una patología tuya
y al cabo de como mucho un año ya te cierran ese proceso sin haber terminado realmente la cura, como los crónicos, los cardíacos, los ginecológicos. Y estaciones mínimas en los hospitales. Se dan de alta a la gente al día siguiente con multitud de drenajes, de tubos, cirugías realmente graves, se les da de alta al día siguiente sin ningún miramiento de nada. Y luego intervenciones costosas como tipo cardíacas que suponen mucho dinero, ya no sea por lo que es la intervención en sí, sino por la estancia que necesitan, porque igual necesitan estar más de 15 días ingresados. Esos también los derivan a la sanidad 100% pública, porque ellos no quieren tener en el hospital intervenciones que les supongan deterioro económico. Entonces los llevan a Alicante, al Hospital General, a Elche, a Benidorm, con lo que conlleva el problema que hay para las familias, para el transporte, para quedarse igual, para descansar y multitud de cosas. Y yo ya he pasado, voy a presentar al ponente, se llama Miguel Ángel Padilla, que fue promotor en Alicante del Foro de la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública, y después es miembro de ACESA, que es una asociación ciudadana de defensa de la sanidad pública del País Valenciano, que forman parte de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública de toda España. Es profesor de FP y trabajó en el Hospital de San Juan como electricista de mantenimiento. Responsable de la sección sindical de comisiones obreras de sanidad, militante del Partido Comunista y miembro de Izquierda Unida para España. Así que, con todos ustedes, muchas gracias, Mercedes. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo he preparado, espero no ser muy pesado, vamos a ver, he hecho una presentación que, en base a otras presentaciones de otros compañeros, tanto de ACDESA como de la Federación de Defensa de la Sanidad Pública, también algún compañero de Comisión Obrera en Alicante. Y bien, quería hacer un repaso general a cuáles son las causas, cuál ha sido la evolución que nos ha llevado a la situación que tenemos, ¿no? En primer lugar, deciros que hoy hay un encuentro, previamente a hablar de sanidad, hay un encuentro estatal republicano, hoy sábado 19 de enero de 2013, en la Casa de Asociaciones de Rivas, Vaciamadrid, y por lo tanto, bueno, pues quería empezar mi intervención por un homenaje a ese hecho que coincide con este que estamos aquí. Rivas es Ayuntamiento de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid, y bueno, allí está habiendo un encuentro de los encuentros que se hacen a nivel estatal y por lo tanto pues recordarlo en primer lugar. Después, sobre el tema de los sistemas sanitarios, quería hablar un poquito de los sistemas sanitarios. Digamos, todo lo que tiene que ver con sanidad obedece a distintas razones, se mueve por distintas razones o argumentos, y depende pues básicamente de 5 elementos, que es los sistemas sanitarios. Hay de distinto tipo, vamos a hacer un repaso muy breve, de la globalización neoliberal. Ese es el kit de la cuestión, es decir, la globalización neoliberal es la que nos lleva a lo que está ocurriendo ahora. Repasaremos brevemente esto, de la crisis, que evidentemente estamos padeciendo una crisis muy grave desde 2008, y bueno, hablaremos un poquito de las características de esta crisis, de las consecuencias sanitarias de la crisis, que es efectivamente toda esta reforma tan agresiva que Mercedes ha apuntado, y de la necesaria respuesta, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué debemos hacer para oponernos a esa agresión tan brutal? Bueno, en primer lugar, sobre las cuestiones de los modelos sanitarios, decir que en el mundo hay distintos modelos sanitarios, y muchas veces el que estamos viendo, la evolución que se está viviendo en España en estos momentos, y en concreto aquí en Torrevieja, en la Comunidad Valenciana, pues está pasando a un modelo que es un modelo Bismarck, que es un modelo que existe ya en otros países, que es de seguro obligatorio, y que bueno, este fue creado hace muchos años, digamos, este modelo en 1883 en Alemania, y fue resultado de la lucha, se le llama modelo Bismarck porque fue en aquel tiempo el jefe del Estado alemán, en el siglo XIX, que como respuesta a las luchas de los trabajadores, y sobre todo por un problema de que los trabajadores en aquel tiempo, sobre todo la minería, los trabajos muy duros, la gente padecía enfermedades, se dieron cuenta, la propia patronal se dio cuenta de la importancia que era de mantener que los trabajadores fueran eficaces y activos,
y a partir de ahí se dieron cuenta que era mejor cuidar a los trabajadores para que no se murieran y se les pudiera explotar mejor, ¿no? O sea, esa fue, por una parte, ese razonamiento, y por otra parte, las propias luchas de los belgas, de los trabajadores, después de una guerra importante, que en Europa por aquellos tiempos no había guerra, entre Prusia, Francia, y como respuesta para tranquilizar un poquito a los trabajadores, se les concedió por primera vez en la historia de la humanidad un derecho a una seguridad que no era la que conocemos ahora, pero que es la base de lo que ha existido después en muchos países como Alemania. Luego está el modelo de seguridad social normal, que es el que tenemos aquí, el gratuito, de uso a cargo del erario público, de los presupuestos, y que fue creado en Gran Bretaña en 1905, ya digamos los primeros inicios, ¿no? Fue el Partido Laborista, el partido, pues bueno, y había en aquel momento en Inglaterra un grupo de profesionales progresistas que luchaban porque la sociedad, la civilización, los trabajadores y la sociedad inglesa en general tuviera derecho a una sanidad de calidad, y en aquel momento surgió este tema, ¿no? Luego está el modelo soviético, que fue el primer sistema, esas cosas tampoco se conocen, universal, público y gratuito, bajo un ministro que se llamaba Semashko, y que fue tras el triunfo de la revolución bolchevique en 1921. Seguramente la gran mayoría de los ciudadanos, y también se oculta este dato, no saben que la primera vez que se pone un modelo gratuito, universal para todas las sociedades, después de la revolución de octubre en la Unión Soviética. En fin, ¿esto qué ocurre? Pues que bueno, más adelante se mejora un poquito el Servicio Nacional de Salud con el modelo Beveridge universal, también en Inglaterra, público, comprensivo, que recoge pues ya los avances que ha habido en todo ese siglo, ¿no? Pero que bueno, que llevamos menos de un siglo, o apenas un siglo, existiendo los servicios de salud, ¿no? Y ya en el 48, en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, se da un avance importante con ese modelo, que es parecido al modelo que luego se ha implantado en España después de la transición, ¿no? Luego, el modelo Thatcher, que significa pues la privatización de ese servicio inglés, que era el mejor del mundo. Es decir, el servicio inglés en Inglaterra estaba considerado lo mismo que nuestro sistema, es un buen sistema, o ha sido un buen sistema, porque era del mismo estilo, y con Thatcher y la avalancha liberal, neoliberal, pues se ataca las conquistas de la sociedad, de los trabajadores, lo mismo que está ocurriendo, y ya se agrede lo que es ese derecho. Y no sé si sabéis, pero muchas veces se oye que Inglaterra, que tenía un servicio muy avanzado, pues ahora tiene un servicio de salud que no es tan avanzado, que ha retrocedido mucho, lo mismo que todo lo que se privatizó, como los trenes, etcétera, etcétera. Y bueno, y sigue existiendo también, digamos, en el mundo, pues el modelo de Europa del Este tras 1990, con la caída del muro, en fin, que con el 91, pero el derrumbe de los países socialistas, pues desde entonces se está conviviendo un sistema que es una mezcla del Bismarck y del alemán, ¿no? En ese contexto estamos, digamos, en el mundo. ¿Cómo ha evolucionado, digamos, la globalización neoliberal? ¿Qué es lo que ha llevado a la agresión que estamos sufriendo? Pues bueno, hay una primera etapa de desarrollo de la sociedad de bienestar que podríamos catalogar pues de 1945 al 73, después de la Segunda Guerra Mundial. La correlación de fuerzas en el mundo, en Europa especialmente, pero también en el mundo, da un corrimiento progresista hacia la izquierda. Por supuesto, hay que reconstituir los países derrumbados por la guerra, pero también hay una correlación de fuerzas importante a favor de las fuerzas de izquierdas, y en ese momento pues se avanza en el estado de bienestar, ¿no? Eso termina aproximadamente en 1973 con la primera crisis, aquella que no sé si recordáis, que se hablaba de la crisis del petróleo, de la crisis fiscal, que básicamente es debida a que mantener un estado de bienestar cuesta mucho dinero. Hay que mantener impuestos, evidentemente una sanidad de calidad, si lo queremos hacer solidariamente es en base a los impuestos, y a partir de ahí aparecen las primeras crisis, la gente quiere recortar, empieza a recortarse parte de esos impuestos, y a partir de ahí entramos en una segunda etapa que dura aproximadamente 19 años, que es justamente la entrada de gobiernos reaccionarios más neoliberales, con Thatcher, Reagan, etcétera, que plantea un ataque a esos derechos, a esas conquistas, y eso dura aproximadamente hasta 1990, y justamente esa tercera etapa, que es la que estamos viviendo en estos momentos, son
la hegemonía del modelo neoliberal. Triunfan. Desgraciadamente, en esos años, en esa lucha del 73 al 90, triunfan los sectores reaccionarios en el mundo, se hunde la Unión Soviética y los países del socialismo real, con todos sus defectos, era un contrapunto importante contra el avance de las políticas reaccionarias, y desde entonces estamos sufriendo pues el ataque visceral que se está produciendo contra los derechos de los pueblos, contra los derechos de los trabajadores. Y esto, que parecía que ya el único, se recordáis, se decía ya no hay otra solución, el único sistema es el capitalista, el que va a conducir a la felicidad de los seres humanos, ese neoliberal, pues entra en derrumbe, entra en crisis, se rompe en el 2008 de una manera clara, y ahora estamos viviendo las consecuencias de un capitalismo destruido, dañado, tocado. Pero ahora vamos a ver qué comparaciones habría con otra crisis muy fuerte que algunos de vosotros conocéis seguramente mejor que yo, que es la del 29. Es decir, se pueden comparar, muchos economistas, muchos políticos, muchas personas comparan la crisis de 1929 y la crisis del 2008. En el 29 se produce una crisis a nivel mundial, el crack de la sobreproducción, y en la del 2008-2012 se inicia como una crisis del crédito. Bueno, pues se habla de los productos tóxicos, ya sabéis, crisis fundamentalmente financiera, pero se tapa, se esconde que no es verdad que sea solo una crisis financiera. También es una crisis de sobreproducción, es decir, se produce más que se puede consumir, por eso hay que cerrar fábricas y de todo, porque sobra productos, tal como está la distribución, la disminución progresiva y mantenida de la capacidad adquisitiva. Por lo tanto, claro, eso agudiza la crisis, es decir, si la gente tiene menos poder adquisitivo, pues lógicamente puede comprar menos, con lo que la crisis cada vez se va haciendo más grande. La debilidad del Estado y de las instancias públicas, hay un ataque terrible a las conquistas de lo que era justamente, se ha planteado nuestro compañero, pues de las conquistas del estado de bienestar. Y entonces, bueno, pues lo público se está privatizando, primero con toda una campaña diciendo que lo público no sirve, no es eficaz, no funciona, que lo que funciona es lo privado, etcétera. A todo esto hay que añadir una crisis terrible por primera vez en la historia de la humanidad, que es la crisis ecológica, con el terrible cambio climático, que bueno, pues es un problema muy serio, ¿no?, que afectará por supuesto a la salud también. Todo esto se acompaña con la crisis energética, que la crisis energética, como todos sabéis, entre otras cosas, bueno, no me voy a extender aquí, creo que todos, y a la vez una crisis alimentaria y una crisis de civilización. Se puede decir que en estos momentos, la crisis que vivimos en estos momentos es una crisis del sistema, no es una crisis únicamente de sobreproducción como pudo ser en el 29. Comparación con la crisis del 29, la del 29 tuvo como referencia, en aquel momento, la crisis del 29 tenía un peligro para el capitalismo, un peligro claro, y es que 12 años antes se había producido la Revolución de Octubre y había una Unión Soviética triunfante que levantaba las esperanzas y la ilusión de millones de trabajadores y de mucha gente. Eso ahora no existe, es todo lo contrario. En el 91 se derrumbó lo que podía ser un sistema alternativo al capitalismo, que fue una experiencia fracasada, y por lo tanto justamente nos encontramos en una situación psicológicamente totalmente distinta, ¿no? Su ejemplo de eficacia de la planificación de la economía pública, la instauración de servicios públicos, digamos que en aquel tiempo la referencia era eso, potenciar lo público, y ahora es todo lo contrario. El auge de las ideas socialistas, mientras que cuando aquí aparece la crisis del 2008 vivimos una época donde las ideas socialistas están de capa caída, ¿no? Hay que reconocerlo. En aquel tiempo había un temor a una nueva revolución socialista en el 29 y bueno, de hecho dio surgimiento al fascismo en Alemania, que fue apoyado por el capital, evidentemente, para contrarrestar el peligro de que subiera el triunfo de las izquierdas. Caso claro, la Guerra Civil Española, donde había que frenar a toda costa lo que podía ser una democracia avanzada en España, y el golpe de Estado que siguió, y todos conocemos la historia. Comparación también de la crisis del 29, la de 2008 a 2012 tiene como referencia la crisis fiscal del Estado, el hundimiento que ya he dicho hace 21 años, pero también falta una alternativa. Aquí apunto, todos podéis tener esta presentación, la tiene
Carlos y la tiene bien otros compañeros, la pueden pasar. Hay un problema porque incluso China, que es hoy el día el país donde se puede considerar que es una alternativa al capitalismo, no está muy claro, ¿no? Porque participa de la economía de mercado, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, el fracaso de la economía neoliberal lo hemos tenido también presente. Hay una esperanza, pero que no es una respuesta todavía consolidada, que es el embrionario socialismo del siglo XXI a partir del Foro Social Mundial que se da en Latinoamérica. Básicamente, en estos momentos, lo que está ocurriendo en Latinoamérica es la mayor esperanza para los pueblos de que es posible una alternativa. Pues ahí está Venezuela, no sabemos cómo saldrá Chávez de su estado de salud, pero bueno, esperemos que los pueblos sean capaces, incluso con la muerte de Chávez, pues de salir adelante y de triunfar. Muy bien. Comparación con la de 1929, lo que comentaba antes. En el 29 había tres posibilidades. Por una parte la revolución socialista, por otra parte el fascismo triunfante, especialmente en Alemania ya con los nazis y en Italia, en Japón también, y el keynesianismo, digamos la vía socialdemócrata. Esas tres vías pues de alguna manera estaban luchando. Y esto en estos momentos no es así, porque en aquel tiempo tenían unos sindicatos fuertes, unos partidos progresistas muy fuertes y organizados, y ahora mismo pues lo que vivíamos en el 2008 es todo lo contrario. Es decir, aparece una derecha muy fuerte, una alternativa a un gobierno mundial no aparece con ninguna fuerza lo que podría ser una alternativa socialista y, es más, los partidos de izquierda y los sindicatos están en una gran debilidad y por lo tanto no hay capacidad de presentar una alternativa fuerte. Entonces, lo que más o menos estoy aquí planteando lo mismo, paso deprisa. Fijaros, una evolución del voto en Europa de los partidos anticapitalistas puede dar un ejemplo. Esto es después de la Segunda Guerra Mundial, y fijaros que si seguís la línea, que ahí sí que no sé si la podéis ver, pues de 1945, donde en algunos países de Europa muy importantes, por ejemplo en Francia, en Italia, los partidos comunistas fueron los más votados de todas en las elecciones, después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos a un periodo de los años 2000 y algo, donde están en vías de desaparición, ¿no? Ahora mismo hay, de vías de desaparición y con resultados electorales muy débiles, que afortunadamente pues parece que hay una evolución en estos últimos tiempos y todas las elecciones que se están produciendo, pero desgraciadamente la gente se acuerda de una alternativa solo cuando hay un periodo de crisis, lo que hace más difícil también salir, ¿no? Desde los últimos 4 años hay una evolución en positivo de las fuerzas de izquierda que están permitiendo pasar de nuevo del 10%, no es mucho, pero ya es un resultado digno, ¿no? Algunos apuntes sobre la legislación española en políticas sanitarias. Pues decir cómo está en España la legislación. Pues el primer elemento, digamos, desde la época democrática. Constitución Española de 1978, que habla en el artículo 43 de que compete, solo leo esta parte, compete a los poderes públicos, es decir, al Estado, en fin, en sus distintas administraciones, tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas de las prestaciones y servicios necesarios. Eso fue un avance importante, hay que reconocerlo, que luego eso es una de las cosas que pretenden debilitar. Aparece una ley que fue bastante progresista, que es la ley de 1986 y que es la Ley General de Sanidad, y que de nuevo lo mismo en su artículo 2 plantea que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio español. Es decir, España se convierte a partir del 86 en un ejemplo de una buena política sanitaria a nivel europeo, sin duda. Más tarde aparece una nueva ley orgánica del año 2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El artículo 12 dice derecho a la asistencia sanitaria. Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos por la legislación en materia sanitaria. Digamos, se reconoce el derecho universal a la salud, ¿no? Que era un avance muy importante. La Ley 16 de 2003, de 28 de mayo, de cohesión de la calidad del sistema sanitario, vuelve a insistir en estas cuestiones y dice pues, que hay derecho a recibir, los ciudadanos, todos, a recibir por parte del Servicio de Salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre desplazado la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones. Bueno, que vayamos donde vayamos, un ciudadano español
dentro de nuestro territorio, todo el mundo tiene derecho a tener esa sección, a la asistencia sanitaria gratuita, como si viviéramos en esa comunidad. Ya recordáis que hace 2 años o 3 ya empieza a haber problemas. Los de el País Vasco con los de Santander o con los de... bueno, ya dicen que no los atienden, es decir, cosas de esas ya están empezando a ocurrir, ya dicen que hay que pagar, etcétera, etcétera. Porque, ¿sabéis? El problema en España es que la sanidad es competencia de las comunidades autónomas, es una competencia exclusiva como la enseñanza, y por lo tanto tiene que haber una coordinación, ¿no? Pues bueno, ya aparecen pugnas importantes en este tema, ¿no? Por ejemplo, un tema que fue muy positivo, que casi nadie seguramente lo ha exigido o lo ha cumplido, es el artículo 4 reconocía el derecho a disponer de una segunda opinión. Eso es del 87, recomendaciones del Banco Mundial. Potenciar recursos privados, descentralizar servicios sanitarios públicos, fragmentarlos. Todo esto no es de ahora, no es del año pasado, es de hace ya 15, 16 años. Informe sobre el desarrollo en el mundo del Banco Mundial, otro de los poderes fácticos del mundo. En 1993, introducir el mercado en la sanidad, ya lo decía, era una orden, cuando ellos hablan normalmente dan órdenes. Mejorar la eficacia de recursos públicos, incrementar productividad, reducir costes. Acuerdos sobre la liberalización de los servicios públicos. Esto también entre la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea se negocia y se dice que, claro, la Organización Mundial del Comercio, que es el representante de las multinacionales, básicamente dice, ¿qué tenemos que hacer? Eliminar barreras de implantación del sector privado en la sanidad. Hasta entonces en Europa no se podía. Entonces dicen, hay que cambiar las leyes para que se pueda introducir los intereses privados. Introducir la competencia entre proveedores de servicios sanitarios. Hay que facilitar la competencia porque eso sí que va a mejorar la calidad del servicio. Facilitar la libre circulación de empresas sanitarias para ir introduciéndose en el sistema sanitario. Básicamente sacar al Estado de los servicios públicos para dar entrada al privado, abrir el negocio, lo que comentaba Mercedes. Saturación del mercado internacional, limitan ganancias a grupos empresariales. Que las empresas tienen que buscar nuevos sitios donde ganar dinero, y como ya se está acabando el tema, pues hay que pelear por lo que queda del Estado, que es la sanidad y la enseñanza, básicamente, ¿no? Crear nuevos mercados eliminando monopolios del sistema sanitario público. El Estado no puede ser el único que se encargue de eso, hay que introducir toda la misma filosofía, ¿no? Consecuencias de la salud pública para la salud pública en Europa. Leo solo los titulares: conflicto entre la lógica del mercado y la protección sanitaria de los ciudadanos. Vamos a ver, la sanidad, vamos hacia una Europa de 2 velocidades, y dentro de España o de cada Estado vamos a conflictos entre Estados. Y ahí aparece el aumento de los nacionalismos, del reforzamiento de los separatismos y previsible aparición de nuevos conflictos. Es decir, las comunidades ricas, no solo en España, está pasando en Bélgica, está pasando en Italia, está pasando en muchos sitios, no quieren hacerse cargo de lo que puede ser un servicio solidario de todo un Estado. Hombre, influyen otros factores, evidentemente, ¿no? Reducción de los presupuestos públicos en servicios sociales y en pensiones. ¿Esto qué va a llevar? Pues a un empobrecimiento general, como ya se está viendo, de algunos sectores de la sociedad que están, pues bueno, en la indigencia casi. El aumento creciente de las desigualdades. Y a todo esto se aumenta también lo que es el aumento de la precariedad laboral, lo que implica pues menor capacidad adquisitiva, etcétera. Y bueno, lo que ya se ha venido diciendo desde hace años, que la generación de nuestros hijos, de la gente que somos de mi generación o más jóvenes, que los hijos vivirán sin ninguna duda peor que hemos vivido nosotros, que es la primera vez que esto ocurre en época de paz. En época de guerra, pues bueno, ha ocurrido, pero en época de paz no es lo lógico. Siempre la generación siguiente ha vivido o ha tenido más posibilidades que la primera. En la Unión Europea el equilibrio presupuestario como coartada. Bueno, ya vivimos hace 2 años, 3 años el tratado, bueno, el tratado de Maastricht desde hace más tiempo, la reforma de la Constitución con el tema de introducir el 3% del PIB, recordáis, sobre el gasto público y el endeudamiento que no pase del 60%. Eso ahora mismo son los dogmas que hay que cumplir. No se puede gastar más, endeudarse más, y claro, eso es contradictorio con que el Estado dé determinados servicios. Vamos a recortar todo eso, que es la base de que un Estado pueda hacer esto. Y se reformó la Constitución, como sabéis, a escondidas, prácticamente, no en verano, por acuerdos OECP, y ya está, y se cambió.
Sistema de contabilidad no contemplado como endeudamiento público, el contraído por empresas públicas acogidas. Bueno, esto es una trampa, un sistema, es decir, el Estado, la comunidad autónoma, por ejemplo, valenciana, se endeuda cuando tiene que pagar a los hospitales privados como el de Torrevieja, tiene que pagarle en estos momentos 639 euros al año por persona acogida, 639 euros al año. Si hay 150.000 personas, no sé ahora mismo las que hay, pues eso multiplicado por 639, y eso lo tiene que pagar todos los años, aparte de otros gastos. Pero claro, ya no consta como deuda pública, sino que entra dentro del presupuesto, lo permite la normativa. Entonces, digamos que la propia normativa europea ha ido a permitir que si pagamos a empresas privadas, eso ya no es gasto público, eso es gasto corriente, se le llama gasto corriente dentro de los presupuestos. Claro, si lo tuviera que hacer el Estado, si lo tuviera que hacer la Consejería, tendría que hacer un préstamo para construir el hospital, tendría que hacer una serie de gastos, que eso sí es gasto público, y fijaros, de esta manera, pues no. En España, ¿cómo aparece la evolución hacia lo que estamos viviendo? No es del año pasado, no es de ahora tampoco. Es la presentación del informe Abril Martorell, no sé si lo recordáis, era un ministro de la UCD, y el gobierno de Felipe González en 1991, el segundo gobierno, planteó que se hiciera un informe Abril ya de acuerdo con todas estas cosas que presionaban en el mundo, y ya se habla de hay que separar la financiación de provisión, dotar los centros sanitarios públicos de gestión privada, crear mercado interno, copagos, competencia, todo esto ya aparecía en el 91, estamos hablando de 23 años. Sin embargo, no se atrevieron a sacarlo. Lo iban a sacar ese año, no se atrevieron porque la resistencia por parte de los sindicatos, por parte de la sociedad en aquel tiempo era más fuerte y más organizada, no permitió. Entonces lo van aplazando y lo aplazan hasta 1996 con un Real Decreto de habilitación de nuevas formas de gestión del INSABI, que en un artículo único dice una cosa que si la gente que no se entendía, claro, estas cosas te las van colando, es... se podrá dice ya que el Sistema Nacional de Salud, la gestión, administración de los centros, servicios, etcétera, se puede llevar a cabo directamente o indirectamente mediante cualesquiera entidades admitidas en derecho, creadas, tal, introduce que pueda hacerse de manera privada. Y si era poco, en el 97 sacan la ley 15/97 de nuevas formas de gestión sanitaria, que en un nuevo artículo único plantea, por si había dudas, la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo además de con medios propios mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas en los términos previstos por la ley. Bueno, es el coladero para que a partir de ahí, aquí Zaplana en la Comunidad Valenciana ya empieza a constituir empresas que son las que crean los hospitales como el de Torrevieja. Es decir, ahí decir que cuando esto se votó en el Parlamento en el 97, Izquierda Unida tenía en aquel momento 22 diputados, si no me equivoco, era la época fuerte con Anguita, y solo votaron en contra de esta ley, solo en el Parlamento Izquierda Unida, los 22 diputados y los 2 del bloque nacionalista galego. Los demás todos votaron a favor, creo que con la abstención de Esquerra Republicana. Consecuencias en el país valenciano, gobiernos del PP. Pues, sí, aquí digamos que la historia empieza con Alcira, que las personas que están metidas en el tema de la sanidad conocen, y es el modelo de concesión administrativa Alcira. En primer momento concedieron únicamente lo que era el Hospital de la Ribera de nueva construcción, pero al poco tiempo, como no era suficiente negocio y de hecho perdieron dinero, pues le subieron lo que es el canon, que era de 200 y algunos euros, se lo subieron un 50%, le pagaron una indemnización porque habían perdido dinero a la empresa y ampliaron a los centros de salud, porque primero no eran los centros de salud, no era el área completa, ahora ya sí son las áreas completas, como es vuestro caso. Bueno, en el 2003 ya se pasa al segundo, o sea, el siguiente hospital, que es el tema de la Ribera, toda la atención primaria en la Ribera, que es Alcira, de antes era el hospital. En el 2006 Torrevieja fue el segundo, fue el segundo de la Comunidad Valenciana, el hospital de Torrevieja. En el 2009 el hospital de Denia y de Manises en Valencia, y en el 2010 el segundo hospital de Elche, Crevillente. Digamos que la provincia de Alicante es en estos momentos la provincia de España donde más gestión privada hay de todas las provincias. Aquí aproximadamente tenemos 1 de cada 3 alicantinos de la provincia está atendido
por concesiones privadas, que son Denia, Elche y Torrevieja. Aproximadamente 500.000 de personas, algo más de 500.000 de personas son atendidas ya directamente tal. O sea que aquí es un sitio fuerte del negocio. Mirad, esta gráfica también la podéis ver así un poquito, que es cómo ha evolucionado de 1980 hasta estos nuestros días. Bueno, esto es un poco anterior, esta gráfica, y la sanidad privada, claro, con todas estas políticas, ¿qué es lo que crece? Pues la sanidad privada, evidentemente, un 35% en 25 años, de detrimento del sistema público. Claro, todo esto acompaña a que la gente está cabreada. Yo me imagino que cuando aquí se montó el hospital privado que tenéis aquí en Torrevieja, pues la gente me imagino que estaba contenta, porque la gente quiere tener un hospital al lado de casa. Entonces, es normal, la gente quiere tener buenos servicios sanitarios y en un principio le importa poco si ese hospital va a ser de gestión privada o de gestión pública. Esa es la trampa. Es decir, y normalmente es más, políticamente ganan puntos porque abren un hospital, ¿no? En Elche, ¿quién se iba a oponer a que hubiera un segundo hospital? Nadie. Entonces, todo esto no se dice, todo esto que aparece aquí, ¿no? Según las encuestas del CIS, sin embargo, del Centro de Investigación Sociológico, los ciudadanos prefieren la sanidad pública. Un 9,6%, según las encuestas del CIS, se pronuncian a favor de la privada. En la gran mayoría de la gente quiere que haya un servicio público. Hombre, ya sabéis que cuando sale el PP o ¿qué dice? No, pero si tenemos sanidad pública, entendiendo por sanidad pública que todo el mundo tiene una sanidad de momento, bueno, ya gratuita, ¿no? Pero una sanidad donde atienden a todo el mundo, universal más o menos, tampoco, ya no es universal, pero una sanidad al alcance pues en un centro de salud, ¿no? Pero no es pública, ya digo, en un tercio en Alicante y aquí en concreto no es pública. Para los profesionales sanitarios, ¿esto qué ha significado? La reducción de puestos de trabajo, reducir costes. Vamos a ver, no nos engañemos. Cuando esto se convierte en un negocio y las empresas se meten en esto, son empresas que no eran de sanidad, que eran empresas de la construcción, los bancos y tal, se meten para ganar dinero. ¿Cómo van a ganar dinero? Pues lógicamente reduciendo costes, porque además tienen que distribuir beneficios. ¿Cómo se puede explicar que la sanidad pública se dice que tiene pérdidas y la privada pueda tener ganancias? Pues un poco lo que decía Mercedes, pues bueno, por supuesto, trasladando todos los enfermos que son crónicos, intentan no atenderlos, evidentemente, ¿no? Porque eso se encarga la pública. Y luego, pues reduciendo costes, menor estabilidad laboral, trabajan un 10% más de horas, salarios pues en general inferiores, excepto determinados colectivos, que los colectivos a los que se intenta, pues, pero bueno, a pesar de todo, en la Ribera se han ido el 30% de los médicos, de los que había, el 30% no quieren estar ahí trabajando, y no sé a nivel de enfermería, pero incentivan, pero con mucho estrés, para que los enfermos estén el menos tiempo posible en el hospital, de manera que el coste se reduzca para la empresa, y a partir de ahí incentivan al trabajador que intenta, especialmente al médico, que intenta que el paciente esté lo menos posible en el hospital. Y entonces, pues, como decía Mercedes, pues la gente va por ahí a casa, en condiciones sondada, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo que son las enfermedades crónicas, pues se las quitan de encima. Eso para la pública. Bueno, decir sobre el gasto sanitario, como también se ha apuntado que en España es alto, no. España tiene el menor gasto sanitario per cápita, esto es del año 2007, fuentes de la OCDE oficiales, y España tenía 2.458 dólares, puesto que estaba en dólares si no me equivoco, lo que costaba per cápita para cada ciudadano. Fijaros que Estados Unidos, que es privado, que es el modelo, bueno, más veis las luchas que hay en este momento, Obama con los republicanos, para ver si se consigue poner un sistema de sanidad universal, porque allí hay 50 millones de personas que no tienen ningún servicio sanitario y otros porque se lo pagan, pues sin embargo cuesta 3 veces más que el sistema sanitario español. De ahí decir que lo privado es fenomenal, ¿no? El sector privado parasita lo público. Únicamente el 9,5% de su clientela es privada, es que esto es el negocio del siglo. La privada tiene garantizado, como en el caso de Torrevieja, que los 150.000 ciudadanos a los que corresponde esta comarca, la Consellería le va a pagar 639 euros al año por persona. No tiene que hacer ningún problema, si los clientes se los da directamente el Estado y le paga.
Claro, eso no es inversión, eso no es una empresa privada Es una bicoca. Es una bicoca, o sea, es que eso es un chollo. Es un chollo. De esa manera, a ver quién no se mete en esto, pues con lo mismo que las concesiones de las autopistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las compañías de seguro y las mutuas sanitarias, pues vive subvencionado por el servicio público, pues sí es lo mismo, o sea, tú tienes un accidente laboral y obligatoriamente tienes que ir a una mutua. Pues claro, por la mutua, ojalá hubiera muchos accidentes laborales, ¿no? ¿Creéis que se van a oponer a que haya accidentes laborales? Cuanto más haya, más ganan. Muface, si eso lo hiciera el Estado, lógicamente tendría que poner políticas preventivas para que eso no ocurra. Muface, ISPAS, Mujejo, 2,5 millones de empleados públicos. Yo soy profesor de FP y yo soy de Muface. Muface es la mutualidad de los empleados públicos. Es una vergüenza que en este país todavía nosotros tengamos derecho a elegir a qué sistema sanitario cogemos. La privada, pues tiene el 70% de las empresas privadas tienen la asistencia sanitaria porque la gente elige. Cada año yo puedo elegir. Bueno, yo estoy en Seguridad Social, lógicamente la defiendo y toda la vida he estado ahí, pero el 70% de los trabajadores del Estado, de la pública, se van a compañías privadas que ganan dinero con eso. Si eso estuviera en la pública reforzando los centros de salud, que ese dinero fuera a la pública, lógicamente podríamos mejorar la financiación y el servicio. Son financiadas en un 70% por dinero público. Si es mentira que sean privadas, o sea, realmente el negocio, el 70% de su negocio lo tienen gracias al dinero, a las subvenciones del Estado. Los accidentes y enfermedades laborales, lo que estaba diciendo, las mutuas, etcétera, etcétera. Los laboratorios obtienen importantes beneficios del sistema sanitario público. Lo mismo, sí, es que los laboratorios viven, son privados, pero si no les pasan los clientes y no les pasa trabajo, ¿por qué no los tenemos públicos todos esos servicios? No tienen que ver, pero bueno, todos sabemos el negocio de la basura, lo escandaloso que es aquí en la provincia de Alicante. Pues claro, ¿por qué hay ese escándalo? Pues porque la recogida de la basura es privada. Si fuera pública, se podría discutir si es más o menos eficaz, si los trabajadores, pero no habría ese negocio, ni esas mafias, ni ese choriceo. Solo puede haberlo porque cuando hay entidades privadas que se benefician de lo público. El 28% del gasto público se dedica a farmacia, otro poder fáctico, las farmacéuticas, que tienen el 14% en la Unión Europea y aquí en España el 28%, y dentro de España la Comunidad Valenciana la más alta de todos. Bueno, amigos, no sé, todos tendréis vosotros amigos que han sido comerciales de empresas farmacéuticas, cuentan el chiringuito que se montan pues para que se vendan, los médicos receten. Evidentemente hay muchos médicos honrados también que no se dejan comprar, pero está en función de los intereses de las farmacéuticas. Y todo eso, pues la no creación de los genéricos en muchos casos y de todo, pues va vinculado a que el negocio de la farmacia está en contra de esto, ¿no? Entonces el gasto farmacéutico en 10 años pasó del 22% al 28-30% en España, fijaros. Ahora sí, ahora están recortando en base sobre todo a un montón de medicamentos que ya tenemos que pagar el 100%, a que la gente, los jubilados y todo el mundo tiene que pagar, y bueno, algo están, pero fundamentalmente en base a eso. También están cabreadas lógicamente las farmacéuticas porque si tienen... Esos son los datos de un estudio riguroso que se ha hecho en la universidad aquí en España, en varias universidades. Un 40% menos de enfermeras. Las enfermeras, los enfermeros y enfermeras era un puesto de trabajo hace unos años que tenía trabajo permanente. Ya salen las nuevas promociones y se tienen que ir a Inglaterra o se tienen que ir donde pueden porque tampoco tienen ya trabajo las enfermeras. Por esa vía, desde luego, sobran enfermeros, ¿no? El 68,5% menos de personal no sanitario, ahí sí que recortan, camilleros, celadores, gente de mantenimiento. Bueno, yo he trabajado en mantenimiento, lógicamente aquello se privatizó hace 30 y tantos años y metieron una empresa, una UCE también tal. Y en total un 43% menos de personal, ahí vienen los ahorros para tal. Recursos materiales, pues un 29,7 menos de camas, un 21,5 menos quirófanos, menos TAC, etcétera, etcétera. Pero el problema, perdona, acabo de... no sé si me he entendido. Sí. Disculpe, luego va a haber una palabra. No, sí. No, es que igual no lo he entendido bien. Por eso iba a preguntarlo, pero no interrumpo ya. No, pues no pasa nada, por si hay muchas cosas, no pasa nada. En el 68% de esos recortes ha dicho que el personal es un 68% menos
de personal no sanitario. Sí. O sea que corremos el riesgo de que te esté auscultando un señor que... No Esa es la sanitario. pregunta. Vale. El personal no sanitario de los hospitales es ni médico, ni enfermero, ni trabaja. Eso es lo que quería que me quedara. No, son pues personal de mantenimiento, celadores, administrativos, todos estos puestos, ¿vale? ¿Reducen la asistencia? Pues sí, un 18,9 menos de estancias, menos ingresos, intenta no ingresar, lo que comentaba Mercedes, que el centro de salud se convierta en un filtro para que la gente no ingrese en el hospital, 27,4 menos de consultas, fundamentalmente de especialistas, porque lo asumen todos los servicios, y 27,5 menos de urgencias, porque también lo mismo en los centros de salud se filtra para intentar... Ahora es urgencia todo. Todo es urgencia. Reducen actividad quirúrgica, menos intervenciones quirúrgicas. Las intervenciones quirúrgicas que quiere hacer la privada, básicamente, pues son las rentables, las operaciones sencillas que ganan dinero. Y más o menos, pues, un 14,4 menos de intervenciones quirúrgicas por 1000 habitantes. Racionan pruebas diagnósticas, terapéuticas, en total menos casi un 40%. Deterioro de las condiciones laborales, jornadas laborales más largas, salarios inferiores, no se reconoce el tiempo trabajado para posiciones por la gente que entra nueva, etcétera, etcétera. En general, lo que hemos comentado. El modelo Alcira, concesión administrativa para la construcción y gestión de atención especializada de la comarca. Es un servicio como la autopista que tenéis aquí, que si luego no es rentable, el Estado da pasta. Ya los de Manises estaban pidiendo el rescate de la consellería. El Manises, que también sufrió hace unos años, perdón, como ya están perdiendo dinero, lo que pasó con Alcira, no, que nos rescate la comunidad. Es decir, es que no corre ningún riesgo, te dan el dinero, te dan por los clientes y si luego pierdes, pides que te rescaten, ¿no? En Torrevieja, inaugurado en 2006, Rivera Salud está presente en la empresa que gestiona la asistencia sanitaria con un 65% de las acciones, que es una empresa que se creó por vía, en fin, Zaplana, etcétera, y Asisa un 35%. Riesgo. Una historia interminable. Aquí veis un poquito puesto un cuadro, no sé si lo veis bien, pues que es cómo ha evolucionado desde el 2003 que Torrevieja aparece con una, antes de inaugurarlo, pero cuando ya se plantea, se pasaba a 379 euros por paciente. Cuando se hace el proyecto de Torrevieja son 379 euros por paciente. Ahora, actualmente, la Generalitat, con toda la crisis, paga 639 euros por paciente. Estamos hablando de una subida de 270 euros por paciente. Eso de la población, sí, de todas las comarcas que están cubiertas. Fijaros un poquito y cómo ha ido creciendo. Ha ido creciendo, bueno, ahí sí que no hay recortes salariales ni... en fin, el negocio hay que garantizarlo a los amigos, porque si no, ¿para qué se monta? Colapsado, con índices de ocupación media más altos de la Comunidad Valenciana, pues bueno, médicos y enfermeros siguen protestando por falta de personal, desmesurada carga de trabajo. En 4 años el 23% de los médicos se fueron a pesar de los contratos indefinidos, esto fue en concreto en Alcira. Enormes costes de este modelo, informa el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué se hace este modelo si sale más caro al Estado? Ya he dicho que, hombre, fundamentalmente aquí la hipoteca que se tiene, por ejemplo, en el País Valenciano son de 7.809 millones de euros, lo que se debe todo esto. Bueno, ya se ha pagado una parte, porque aquí pongo los millones que se han pagado, pero todo eso se debe, es decir, es la cuota que tiene que pagar el Estado porque estas empresas han montado los hospitales. No, que sale mucho más caro que si lo hubiera montado el Estado, Pero ya digo que se hace la trampa porque eso no cuenta dentro de los presupuestos del Estado y no está limitado. Gasto sanitario en nuestra comunidad autónoma por habitante. Fijaros, ¿cómo es posible que la Consellería suba sin parar el canon que le pasa a las empresas? Y aquí podéis ver en esas líneas, el amarillo es en la Comunidad Valenciana y el rojo es en toda España, la media de toda España. Pues fijaros, es de los últimos años, del 2010 al 2012. ¿Cuál era la media de gasto por ciudadano en la Comunidad Valenciana? 1.122,79 euros al año. Ojo, el penúltimo de España, el penúltimo. Y ahora 974,82, el último de España en el 2012. Es decir, que se ha bajado el gasto por habitante y sin embargo las empresas han seguido recibiendo más dinero. Bueno, lo que no está claro es que les puedan seguir pagando. Ya veis el problema que hay con las farmacias y con tal. Podrá ocurrir que dentro de unos años, podría ocurrir, no les pueda pagar a estas concesiones y veremos qué pasa, ¿no?
Concierto de resonancia. Esto ha sido el caso más escandaloso que se ha producido seguramente. No sé si esto saldrá alguna vez, como ahora todos estos temas que están saliendo. Concierto de resonancias de la Comunidad Valenciana. Las resonancias magnéticas, que efectivamente tampoco la tiene Torrevieja, la manda, eso es un servicio que se paga fuera, pero lo normal es que lo tuviera todos los hospitales. Un equipo de resonancia, bueno, vale 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y formar a una... ¿Sí? Torrevieja sí que tiene 2 máquinas de resonancia magnética y un aparato para el TAP. Sí, el TAP. Pues disculpen, había entendido que se llevaban fuera, ¿no? Vale, entonces, pues... otras pruebas de alta tecnología, como es ¿cómo se llama? Esto de las... Rescate. Pero están mandando a la gente a Elche, Elche es el mismo hospital, es la misma empresa. No, la cuestión con las máquinas de resonancia, esto me lo han explicado, es que tienen un cupo mensual. ¿Tienen qué? ¿No? Cupo mensual. Un cupo mensual de resonancias magnéticas. Porque es un tope de dinero, porque son pruebas muy costosas. Entonces, cuando tú las necesitas por huevos, pero te ha salido ese cupo mensual, te mandan a Alicante. Al público, que lo te paga. mandan al público y que lo Lo pague. que quería decir yo antes que los especies cerebrales y cosas de esas no están aquí. Pero el caso de resonancia y los TAS sí que están. Bien, Están con el cupo que te digo. Sí, ya lo sé. Sí, bien, pues para la pública lo que ocurrió, por ejemplo, ahora hay una pelea, bueno, al final se ha puesto en el hospital de San Juan, porque se empecinó la radióloga, una trabajadora muy competente y la gente ahí, es decir, bueno, ¿cómo no tenemos nosotros una resonancia? ¿Por qué hay que ir a pagar? Ya digo, lo que hay en el hospital de Alicante es privado, es un servicio privado que paga con este concierto, y el concierto, para que tengáis una idea, son 500 millones de euros en los 10 años, del 2008, si no me equivoco, al 2018, por ahí paga la Consellería 500 millones, que como luego se pasará, ya en el anterior concierto se pagó un 50% más, en la medida de lo que dice Vivi, pues que si luego hay más, la empresa dice, oye, que hemos hecho más trabajo del que habíamos contratado, ¿no? Pero bueno, lo escandaloso de esto es que tener en los 8 hospitales o 9 hospitales públicos de la Comunidad Valenciana un equipo de resonancia moderno cuesta 1 millón de euros en cada sitio, y sin embargo la privatización, bueno, por supuesto hace falta el personal, hace falta todo lo que el gasto que conlleve, pero imaginaros, suponiendo 20 resonancias que se compraran para hospitales, 20 millones de euros a 500 millones que cuesta esa concesión en 10 años, una cosa estratosférica. Esto es de lo más escandaloso, ha salido ya en todos los medios. Quiebra sanidad pública valenciana. Facturas comprometen presupuesto al menos hasta 2015. Todos habéis oído hablar que además en la Consellería se guardan las facturas, como en el caso de farmacia, ahí en el cajón, y de vez en cuando, si ya hay mucha movida, pues empiezan a sacar y a pagar. Se tiene ya hasta el 2015 comprometidos los presupuestos con la deuda que hay acumulada. Durante estos años se tienen que seguir atendiendo a personas en servicios públicos con menos dinero disponible. Claro, pues habrá menos dinero porque se ha ido gastando. El sistema será insostenible. Evidentemente, ¿cómo se puede salir de ahí? Pues se puede salir o con más impuestos, cosa que, en fin, aunque hay, o con copago, o con universalidad, aseguramiento complementario. De ahí viene el copago, no viene por casualidad, es decir, esta situación que hay en la Comunidad Valenciana está generalizada. Entonces, la única posibilidad que ellos tienen es copago, porque lo que han gestionado ha sido un absoluto desastre. Es decir, han llevado al caos económico a la situación, y ahora pues tienen que sacar recursos de la gente que cuando menos tiene, y por supuesto pues van a recortar los derechos sanitarios que se tenían, lo que es la atención básica, la van disminuyendo para que la gente, si quiere tener una atención mejor, se pague un seguro complementario para tener seguro. Eso es la vía a la que vamos, y vamos por ese camino inevitablemente. Bueno, aquí Del Roto, ¿no? Pues dice que se traspasa el hospital ahí con el enfermo. Camas por 1000 habitantes, por los hospitales públicos tienen 3 por cada 1000 habitantes. Los nuevos hospitales privados no llega a una cama. Es decir, en la zona de Elche, el nuevo hospital, no sé aquí, pero supongo que estará por el mismo número, porque los hospitales privados que hacen no son grandes hospitales, son hospitales medianos, pues eso, pues de 200 camas como máximo, y claro, no pueden nunca sustituir. Veréis que nunca privatizan ni gestionan los grandes hospitales, ¿no? Como la FE, que se han gastado un montón de dinero en Valencia, porque eso hay que tenerlo justamente para atender lo que no te va a atender nunca la privada, ¿no? El promedio en la Unión Europea es 7,8.
Problemas e inconvenientes. Bueno, pues paso un poquito esto, pero decir que, por ejemplo, en el Reino Unido, que como se hizo en la época de la Thatcher, ya van muy adelantados con respecto a lo que se hace aquí, hicieron un sistema parecido a este, que es la PCI, que es un sistema privado, aumentaron un 72% los costes luego al final sobre lo que se había previsto, con que el Estado luego tiene que pagar, lo que os digo de estas 639 euros. Como no llega el dinero, pues tienen que aumentar continuamente la cuota que se le paga por paciente, ¿no? Por paciente no, por ciudadano. Muchos de esos ciudadanos no han ido nunca al médico ni nada, ¿no? El informe de la Organización Mundial de la Salud del 2006 dice: la iniciativa privada es más cara, porque no lo dice un perdido por ahí de eso, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es mucho más caro el sistema privado. El dinero público sirve para financiar los mayores costes financieros que soportan las empresas privadas. Luego hay que dar dividendos a los accionistas, porque la gente no invierte, los fondos no invierten, sino bueno, la enorme cantidad de recursos públicos que los gobiernos tienen que destinar al rescate de los hospitales o a pagar las sobrecuotas esas que decíamos. ¿Quién gana? A corto plazo, ¿por qué se han hecho esas barbaridades si parecía que todo el mundo ve que no tiene sentido, ¿no? Pues, hombre, para los gobiernos, ¿qué ventaja tenían? Primero, las inversiones no figuran como endeudamiento público, eso que os he dicho. Por lo tanto, no estamos limitados por ese 3% del déficit público, ya que esto se considera gasto corriente, lo he dicho, es un gasto dentro de los presupuestos que te lo permite la ley, lo contempla el Tratado de Maastricht, esa, bueno, iba a decir basura que se hizo hace unos años. Inauguran el hospital. Hombre, está claro lo que comentábamos, pues para el consejero, para el alcalde de turno, pues abrir el hospital le da votos y la gente está contenta, es la razón tal. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién lo va a pagar? Pues es una deuda que se le deja a nuestros hijos y nietos. Es decir, ese es el problema, esa deuda se le deja a las generaciones futuras, para muchos años. Es una hipoteca que le estamos dejando. A largo plazo, las empresas constructoras, evidentemente, son las que se han metido en este negocio, y más si estaba en crisis ya la construcción. Entonces, obtienen enormes beneficios sin correr riesgos, porque la cuota es fija, quiere decir que ahí, y si pierden, el Estado les compensa. Gracias a las PCI estas, a este modelo de gestión en Inglaterra, en el Reino Unido, crecieron un 8% en el 2003, mientras que otros países como Alemania o Francia prácticamente no crecieron tanto las constructoras, es un ejemplo, ¿no? Consiguieron entre 3 y 10 veces más ingresos que con los contratos tradicionales del sistema público, es decir, el negocio de la sanidad para las constructoras, para quien construye el edificio, para quien lo gestiona, es muy rentable. Pierden, pues el sistema sanitario público pierde, paga más por lo mismo, es decir, si esa gestión se hiciera de manera pública, costaría más barato. Hipoteca sus presupuestos y gastos por muchos años. Si tenemos una hipoteca, como cualquiera de nosotros, si tenemos que pagar la hipoteca, podemos gastar menos en comida o en vacaciones, pues esto es lo mismo. Si tenemos una deuda hipotecada que además cuesta mucho pagarla, no podemos invertir en mejorar en los servicios públicos. ¿Qué ocurre? Que los hospitales públicos cada vez están peor, los servicios cada vez están peor porque no hay recursos para las dos cosas. Ciudadanos y usuarios. En Inglaterra los hospitales PCI han reducido a 35.000 camas. Son datos del Reino Unido. En Escocia 5.000. Estos hospitales tienen menos camas, entre un 35 y un 40% menos plantilla, ya lo he dicho antes. ¿Existen alternativas al PCI, a este modelo? Pues sí, se plantean algunas. Evidentemente esto habría que desarrollarlo y hay que trabajar entre todos. Reducir gastos de farmacia, hemos visto la barbaridad que es. Eliminar Muface, ISAFAS, NUGECU y todas estas cosas, que es donde yo, por ejemplo, estamos, los enseñantes, de manera que entremos todos en la seguridad social y si eso representa X millones, que son muchos cientos de millones, eso vaya al sistema público. Reducir burocracia, potenciar la asistencia primaria, todo lo contrario de lo que se hace en la pública, ¿no? La salud pública, es decir, tomar medidas preventivas para que la gente no enferme, campañas en todo ese sentido, empezando por a lo mejor hay que cerrar algunos chiringuitos de comidas de esas que justamente producen muchas enfermedades, ¿no? Mejorar eficiencia y racionalidad, guías clínicas, en fin, etcétera, etcétera, reducir las pruebas innecesarias, todo esto. Reducir gasto sanitario, un dato, por ejemplo, en la burocracia, estos son datos de estudios en Europa, pues fijaros que, ¿qué países tienen más gasto burocrático? Los que tienen seguro privado.
Alemania es el que más tiene, Francia, Estados Unidos por supuesto, el más, es liberal. Sin embargo, los países que tenían un sistema público de servicio como hemos comentado, pues Italia, Reino Unido y España, un 54% en gastos, mucho menos gasto administrativo. Pues claro, todo este papeleo, ahora ¿cuánto gasto tiene que hacer el tema de las recetas de los jubilados o de cualquier ciudadano? Que luego hay que ver cuánto le devuelve, eso da mucho trabajo, eso es mucho coste, ¿no? Bueno, decir que en el Reino Unido, después de la época neoliberal de Thatcher, ese gasto subió al 12%, es un ejemplo claro. Reino Unido gastaba un 4% en gasto administrativo, pasó a privatizarlo y ya gastaron un 12%, un 8% más. Es un ejemplo. La contrarreforma del gobierno del PP. Bueno, lo último que se hizo, que es el Real Decreto Ley 16, racionan prueba y diagnóstico y desmantelamiento de los pilares básicos de nuestro sistema sanitario. Eso se aprobó el 20 de abril del 2012, no hace un año, que es la agresión esta que se está sufriendo y que bueno, en muchos sitios va más allá, como veis Madrid, como veis Castilla-La Mancha, pues o aquí en las comarcas del norte de la provincia de Alicante, donde cierran los centros de salud de Endenia, en fin, lo que está pasando. En Bigastro, ¿no? Sí. Es decir, evidentemente tener un servicio público, un centro de salud abierto, cuesta dinero, evidentemente. Entonces, estos no se van a andar con chiquita, pues si no es rentable lo cierran y punto. Y que la gente, lo que está pasando en Cuenca, que hasta ayuntamientos del PP están dimitiendo, pues que se tienen que ir a 40 kilómetros a un centro de salud que es el más cercano. Entonces, se está atacando el derecho a la salud, se ataca la universalidad de la atención sanitaria. Se está atacando la igualdad de acceso a la misma y el carácter solidario y redistributivo que venía por los impuestos. ¿Qué dice? Con este Real Decreto se han modificado las relaciones entre las personas que recibirán los servicios y los proveedores y la responsabilidad, en fin, de los que gestionan los servicios de salud. Esto es grave porque no venía, como otras muchas cosas que ha hecho el gobierno del PP, en su programa electoral. Esto se lo han sacado de la manga. Pero bueno, una vez que han llegado han dicho que aquí no se podía hacer otra cosa y recortes y el tema, bueno, la democracia limitada evidentemente, porque para qué ha servido, hombre, evidentemente lo van a pagar, ¿no? En las próximas elecciones se supone, pero vamos, supresión, el resumen de este Real Decreto es supresión del derecho a la salud como derecho ciudadano, ha desaparecido, ya no es un derecho universal. Constitución de la Ley General de Sanidad, que os he comentado antes, que garantizaba ese derecho. Se lo han borrado con un plumazo, con un Real Decreto, Normalmente debe ser una ley orgánica, no sé si yo tampoco soy un especialista en todas estas cosas, pero que una ley orgánica tienes que tumbarla con una nueva ley orgánica, no con un Real Decreto. Claro. Estos gobiernan a golpe de Real Decreto, ¿no? Colectivos que quedarán al margen, pues ya se sabe, migrantes, parados de más de 26 años, etcétera, etcétera. Moralmente inaceptable por dejar a las personas sin asistencia por motivos económicos. En la salud, tú tienes que atender a la gente independientemente de sus recursos económicos. Justamente eso era la clave de un sistema universal. Indeterminación con respecto a la presencia de un aseguramiento diferente al de la seguridad social. Seguramente es el paso siguiente que van a hacer y vamos a un modelo, ya digo, seguramente en mucha parte parecido al de Estados Unidos, que Obama está intentando a trancas y barrancas cambiar y de momento no ha podido, que es que vayamos a un seguro privado para la gente que puede pagárselo y los demás a una beneficencia que cubre miseria. Eso es el proyecto en los próximos años al que vamos. Y bueno, pues esto un poquito de lo mismo, no me extiendo más, que creo que ya me he enrollado demasiado. Y aquí pues el tema, el ejemplo de lo de la farmacia, que es lo que decía, cómo va a aumentar pues el tema de que la gente, la renta inferior a 18.000 euros, pagarán el 10%, un 40% de 18.000 a 100.000, pues el 50%. O sea, hay una serie de, hay 6 grupos aproximadamente, cuando un médico, no sé si aquí hay alguno que es un médico de familia, y ya me imagino que se vuelven locos solo el trabajo para a ver qué receta le dan a cada persona, porque se ha dividido los ciudadanos en 7 clases de personas. Eso es automático, sí, eso no se tiene que decir nada. No, eso sale automático. Sale automático, en base a los datos del año anterior de la declaración de la renta. De los 2 años anteriores. De los 2 años, sí.
¿Qué Lo es eso? la hace de los 2 años anteriores, ¿no? Sí. Ahora estamos pagando la del 2010. Claro, que había una situación que no es la misma que estamos teniendo ahora mismo. Gente que estaba muy bien, hace 2 años y que ahora está en una situación desesperada. Ahora del 13 nos pondrán la del 2011. Se supone. Muy bien, gracias por la aclaración. Entonces, bueno, esto es un poquito. Aquí la agenda cada vez menos oculta. Aquí hay que destrozar también del roto, destrozar todo lo público para demostrar que no funciona. Pero qué buenas ideas tiene Esperancita. Bueno, eso ya ha pasado porque ya no está Esperancita, pero es la misma. Está la sombra. Bueno, la línea o la cospedal. Hay un problema recaudatorio. En España, lógicamente, esto es un dato puesto de, claro, ¿por qué no se recauda más? Pues esto es la media de lo que es los ingresos no financieros en porcentaje del PIB, que es los impuestos en un país. Pues fijaros que del 2007 al 2009, época todavía relativamente buena, ¿no? En España, pues en el 2007 se recogía el 41,1 respecto al PIB de impuestos, que es, bueno, con relación a países más desarrollados eran 4 puntos por debajo aproximadamente, ¿no? Y ahora con la crisis pues eso ha bajado mucho, claro, hay menos recaudación porque hay menos trabajo y la gente pues paga menos impuestos. El coste del fraude fiscal, otro sitio donde se podría atacar. Bien, aquí según un estudio realizado además por la Asociación de Técnicos de Hacienda, pues se reconoce que en España son los técnicos de Hacienda, que se supone son los más informados, y una asociación, un sindicato, que plantea que hay 70.000 millones de euros de fraude fiscal en España. Aproximadamente en los años de bonanza quedarían de sobra para cubrir todas estas cosas. Luego, repasar rápidamente lo que han sido las entregas a la banca en los últimos años en España, que han subido a 166.738 millones de euros. Pues todos conocemos, Bankia, en fin, mientras que, bueno, el otro día creo que era, ¿cómo se llama este? Acebes, ¿no? Que decía que había cobrado 300.000 euros por 6 meses que estuvo ahí con su amigo Rato. 300.000 euros. Entonces, y que no sabía que ahí había problemas, pues no se había enterado. Era el consejo de... Entonces, bueno, la CAM... ¿Y la iglesia? Sí. Por favor, vamos a esperar. No. Bueno, y ahora mismo a eso hay que añadir el rescate de los 40.000 millones que se acaba de aprobar en diciembre, que es finalmente lo que da digamos, el rescate europeo para sanear de lo que queda, que bueno, se supone que puede haber más rescate en un futuro si no somos capaces de sanear la situación. Conclusiones. En principio en España se tiene un gasto sanitario bajo comparativamente. El crecimiento del gasto es moderado en términos comparativos. En España no había un alto crecimiento del gasto sanitario. Hay un serio problema de recaudación, como hemos visto, impuestos por debajo de la media europea, mucho fraude fiscal, mucho dinero para rescatar los bancos en vez de para los servicios públicos. Los copagos no son la solución, aumentan el gasto porque empeoran la salud de los más pobres y tienen una escasa recaudación. Evidentemente, pues cuando haya más enfermos que no vayan por razones de copago, pues se incrementarán las urgencias, se incrementarán otros servicios, se incrementará la mortalidad, que ya se está incrementando. Los datos en España, se incrementan las enfermedades mentales, los suicidios, etcétera. Entonces, actuaciones, las verdaderas causas del gasto: privatización, desintegración de la atención sanitaria, politización de la gestión, marginación de la atención sanitaria primaria, reducir el gasto farmacéutico. Alternativas: recuperar impuestos, incrementar la recaudación, no a los copagos, paralizar las privatizaciones, agenda de compras, eso que por ejemplo Andalucía ponía, que al final se lo ha permitido el Constitucional, que es que ellos decían que todo lo que se compra en toda Andalucía lo gestione un centro de compras para que no compre cada hospital y se negocien mejores precios, en farmacia, en otras muchas cosas. Coordinación de la primaria especializada, fomentar la asistencia primaria, fomentar la participación de usuarios y profesionales, no pagar la deuda ilegítima, es decir, una parte del dinero no se debería pagar puesto que es injusto. La alternativa política necesaria, el modelo de las 3 S, con dimensión europea imprescindible. Entonces, ¿cuáles serían esas 3 S? Solidaridad por encima del mercado.
recuperar el papel del Estado, de la fiscalidad, del salario, pensión europea, servicios públicos europeos, solidaridad internacional, nueva correlación de fuerzas para un nuevo modelo. Segundo, un modelo sostenible, sobriedad, austeridad, protección de la naturaleza, creación del pleno empleo con decrecimientos. Evidentemente, a lo mejor hay que ir al reparto del trabajo y de la riqueza, ¿no? Se resumiría de esa manera. Tercero, soberanía popular, democracia participativa en todos los ámbitos y niveles, consejos de salud, que bueno, otra cosa que no funciona, que se han cargado, cada área tiene su consejo de salud, que ni se convoca ni sirve para nada, como encuentros profesionales sociedad, planificación democracia, soberanía y legalidad. Estos, digamos, son las tres S's que se aprobaron dentro del Partido de la Izquierda Europea, donde está, pues, en España Izquierda Unida. Otro modelo de sociedad innecesario y posible. Construyamos juntos el socialismo del siglo XXI en España, y eso pasa por una república federal, salud y república. Muy bien. Vamos a abrir el turno de palabras para que la gente, bueno, os pongáis lo que queráis ahora. ¿Quién quiere hablar? ¿Yo? ¿Tú, Carlos, habías pedido? Sí. Carlos, yo, Isabel. Eva. Te he bautizado. Sí, no soy Eva, ¿no? Eva, ¿quién más quiere hablar? Bueno, en principio abrimos y luego si nos abre una nueva ronda. Carlos. Sí, yo... Sí, soy yo, pero te puedo ceder la palabra. No, tú vas después. No pasa nada. Bueno, lo único que quiero decir es muy cortito. Es una pregunta a la mesa. De todos es conocido de que estos males que nos estáis anunciando viene dado por una mayoría absoluta de estos forajidos que nos gobiernan. Es evidente. No hace falta explayarse más en el tema. Ahora, la célebre frase, ¿qué hacer? Ya vemos, que sigan votando. Al final, ¿no? Al final, ¿no? Bueno, sí. Eres tú ahora, ¿no? Vale, estamos por orden, está apuntando las respuestas y decimos la otra y luego contestar a todos. En orden, John. Me toca a mí. Sí. Yo me he sentido aludido varias veces, varias veces aludido. En primer lugar, estoy totalmente implicado en el sistema de salud inglés. Es decir, todo lo que yo gasto aquí me lo paga Inglaterra, por buena o por mala suerte. Es decir, desde accidente, todo me lo paga Inglaterra. Pero es que hace muy poco me llegó una información de la BBC en que decía cuánto paga el gobierno inglés a la sanidad pública española por cada individuo inglés que está ¿cómo se llama? Censado en España. Es horroroso. Porque por eso dice, venía a Inglaterra recibiéndolo, es algo así como 24.000 euros que no tengo aquí, lo tengo en casa, aquí no, por mes, por cada uno. Me parece que esa cifra está equivocada. Bueno, de momento la cifra está equivocada y no la adelanto, la digo, oye, que lo digo, ya sabes tú que en matemáticas yo fallo. Bueno, es una brutalidad. A mí me suena que eran 2.000 y pico libras al año, que el gasto viene siendo 2.000 euros al año. ¿Cómo? En comparación con los gastos que vamos, que tengo yo posibilidad. Eso, lo primero. Bueno, pero yo no lo he terminado todavía. Pero que son unas participaciones cortas, yo. Y luego si quieres pides otra vez. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué? No, solo quería señalar a lo mejor eso, de que el gobierno inglés para... Eva, Isabel creo que estaba antes. Isabel, sí, perdón.
9.800 euros el enfermo, o tiene la mitad, que son 4.000 y pico, o no lo operan. Nada, no lo operan. Sale del hospital. Es decir, allí la sanidad ahora mismo, la mitad la tiene que pagar el usuario, tenga o no tenga dinero. Entonces, todo lo que está ocurriendo allí, que lo estamos extrapolando para acá, porque son las nuevas medidas de la globalización de los poderosos, como nos tienen cogidos, y es lo que me imagino que va a pasar aquí. Luego hay otra cosa, aquí en el hospital de Torrevieja, ayer se distribuyó por toda la red. Una señora con una niña en coma, y la echan del hospital a una niña en coma, que tiene la gran suerte esa niña de que su madre es médica. Entonces, bueno, la puede atender, pero imaginaros que me pasa a mí y que yo tengo una criatura. Yo no tengo ni idea de medicina. ¿Cómo puedo atender a esa criatura en casa? Porque está en coma. Entonces, para mí es que nos están llevando es como un exterminio. Es decir, tú estás enfermo, tú ya no nos sirves para la sociedad, y si puedes, pues te mueres cuanto antes mejor. Claro, porque así no tienes un costo para un Estado que además todo eso lo hemos pagado con anterioridad. Y lo están pagando los trabajadores y las trabajadoras desquitados de sus nóminas. Y antes yo hablaba con un compañero que me decía, muy bien, que se nieguen y nos negamos los trabajadores a que nos quiten de las nóminas el ingreso de la seguridad social, y así aprendería el Estado de qué manera y no nos quitarían. Yo creo que al Estado eso les iba a importar muy poco. Es decir, tú no cotizas, bueno, pues tú no tienes medicina y vamos a ahorrar muchísimo dinero, pero es que la caja que hay ahora mismo en la seguridad social, que han recurrido a ella, no sé por qué, porque había dinero, y se ha recurrido a la caja de la seguridad social, eso ha estado metido ahí mes por mes con la cotización que hemos hecho generaciones enteras en este país. Y que claro, que por mí esté pagando la consellería 600 y pico euros, cuando yo voy 2 veces al año al doctor Germán, afortunadamente, es decir, al doctor Germán de aquí de Torrevieja, y que solamente gasto una medicina que muchas veces no voy porque me cuesta 3 euros de la farmacia y me dura para 3 meses, es que lo que no es lógico, es lo que no es lógico, es que es la privatización por el amiguismo. Quiero decir, ¿quién está detrás de la privatización? En Madrid lo están viendo, son los amiguismos del gobierno que está llevando el y es lo que está pasando en sitios, y es lo que está pasando en todos los sitios. Pero quiero deciros que mientras que el pueblo no tome verdadera conciencia de lo que nos está pasando, nos las van a meter coladas por todos los sitios. Por todos los sitios. Y que 100.000 personas en una manifestación, a mí no me... Vamos, me dicen, pero no me dicen en una ciudad de 6 millones casi de habitantes. Sí, ha quedado. Eva. A ver, yo trabajo en la sanidad pública desde el año 77. Entonces, hay que decir para mí, vamos, lo ha dicho bastante bien el que nos has puesto, es que perdona, no me acuerdo de tu nombre, Miguel Ángel. Yo pienso que lo que hoy estamos padeciendo y sufriendo, por supuesto tenemos el gobierno que tenemos y ha salido por mayoría, y yo creo que si mañana al menos en la Comunidad Valenciana hubiera votos, posiblemente sacaran otra mayoría absoluta. Bueno, pero de todas formas, esto como ha dicho Miguel Ángel, yo creo que lo ha ido enumerando, esto se viene cociendo ya desde muchísimos años atrás. Cuando se hizo el hospital de Alcira, yo trabajaba en el hospital PS de Valencia, que ya hace muchos años. Entonces, ahí me acuerdo que en los hospitales públicos, algunos, entre los que yo estaba, hicimos movilizaciones en contra de esa privatización del modelo de Alcira. Tengo que decir que yo siempre he estado sindicada, he estado en grupos políticos, y los sindicatos mayoritarios, comisiones obreras, UGT, y los partidos políticos, varios de ellos, no se opusieron de una forma clara a la privatización del modelo Alcira. Vale. El modelo Alcira lo tuvimos que tragar, y
desde ahí se han ido derivando un montón de cosas más y estamos en este momento. La Ley General de Sanidad del año 1986, que fui parte del debate porque yo estaba en algunos órganos determinados, tengo que decir que esa Ley General de Sanidad, si se hubiera cumplido bastante al pie de la letra, sin llegar nunca al 100%, hubiera sido muy buena. Pero no se pueden hacer leyes generales de sanidad, en este caso de sanidad, sobre el papel muy bonitas, pero que no se invirtió dinero público en echar para adelante esa ley general de sanidad, porque se basaba en la diríamos, engrosar mucho a nivel económico toda la atención primaria, hacer equipos de atención primaria en condiciones que todo eso fuera como fuera una atención preventiva, que eso sirviera para que muchísimos pacientes con la prevención a nivel sanitario se evitara el que fueran un porcentaje alto a los hospitales y en otro porcentaje un poco menor a los centros de salud. No se invirtió dinero para tirar esos modelos en la atención primaria, ¿vale? No se invirtió. Y ahí hay que decir que los sindicatos no hicieron una labor que se debería de haber hecho. Yo pienso que ya en esos años, yo he estado sindicada y todavía lo estoy, tengo que decir, para mí, y muy a mi pesar y me duele, que los sindicatos pues han perdido mucho el norte respecto al papel que yo creo que como sindicatos teníamos asignado. Entonces, ¿qué pasa? La Ley General de Sanidad, un auténtico fracaso total. El PSOE siguió poniendo los plazos para la privatización, porque muchísimos sectores, como tú has dicho Miguel, están desde hace 30 años o 20 y tantos privatizados sectores de personal no sanitario de los centros públicos, de los centros públicos. Todo el mantenimiento, todas las cocinas, todas las lavanderías, y etcétera, etcétera. Y ahora eso, por supuesto, en estos momentos tenemos una situación que diríamos estamos recogiendo los lodos que hemos ido sembrando, y estos, por supuesto, los lodos les aumentan ya sin límite, eso está clarísimo. Vale, todo esto, la Ley General de Sanidad decía una cosa importantísima, que para mí no se ha hecho nada en absoluto, y estamos en el año 2012, y las personas, entre las que yo me voy a contarme también, no se tiene ninguna conciencia sanitaria, pero ninguna, absolutamente. No sabemos para nada cómo tenemos que actuar ante cualquier síntoma que podamos tener y qué es lo que tenemos que hacer. Los ciudadanos, entre los que también los que estamos aquí debemos de meternos, yo creo, que no culpa a los ciudadanos, yo estoy culpando en todo momento a la administración porque no nos ha educado para nada en ese sistema que deberíamos de conocer todos, ¿vale? Hemos utilizado muy erróneamente todos los servicios sanitarios por eso de que eran públicos, todo es público, todo es universal, y como no, yo no voy con mi bolsillo y lo pago, pues voy porque me duele una uña, porque tengo un pie que no sé qué, no sé cuánto. Eso ha sido muy así, Mercedes, porque los que estamos en la sanidad pública lo sabemos. Yo he estado en hospitales, en centros de salud y en varios sitios de los centros de salud, y se repite la situación. Y aquí estamos los que estamos, y seguro que si nos ponemos la mano de esto, también hemos utilizado muchas veces erróneamente los servicios sanitarios. Lo cual no justifica lo que nos están haciendo, porque yo para eso responsabilizo en todo momento a la administración. Son ellos los culpables de que el ciudadano seamos borregos, entre paréntesis, de no saber a nivel sanitario cómo tenemos que actuar. En el tema sanitario, igual que en educación y en otros muchos aspectos. Vale. Entonces, encima además, nos han comido el tarro de cuando había un poco la puerta más abierta para la venida de migrantes. Yo estoy harta de oír en este pueblo y en otros sitios decir, es que esto a mí no me atienden mal porque se está dando atención a todo el que llega. Encima, esa conciencia de solidaridad no la tenemos, no nos la han creado ni nos dan nada, por supuesto, para hacerlo.
esos emigrantes que venían es porque a los bancos, a las empresas les interesaba, ¿eh? No era porque ellos quisieran venir, evidentemente. Pero nosotros mismos nos hemos hecho partícipes, de alguna manera, de esa teoría que los de arriba nos han inculcado. En este momento, todo esto nos está llevando a la ruina como trabajadores, como cotizantes de la seguridad social, como personas que necesitamos la sanidad y no la tenemos. Vale, corto. Quiere decir que me parece, mi planteamiento, las alternativas para todo esto son muy complicadas. Desde luego vamos hacia que la sanidad pública quede para el vagabundo de la calle, ¿vale? Pero de todas formas, yo me creo, sinceramente, siento decirlo, que dudo mucho que los partidos políticos, hoy tal como está el panorama a nivel político, el descrédito que tienen, sean capaces de crear alternativas coherentes y lógicas para el avance del ciudadano. En ese sentido, yo creo que si realmente los partidos llamados de izquierdas quieren hacer una labor y quieren que tal, o bien son capaces, para mí, poder organizar de alguna manera a sectores determinados de la sociedad de abajo, que en ningún momento son ni en partidos políticos ni lo conocen, ni muchísimas cosas, intentar de cómo está la sanidad y cómo las salas están cargadas. Y a partir de ahí, hacer la reflexión. Lo que es evidente es que nos están sacando de la rentabilidad del trabajo, están haciendo una transferencia gigantesca a las rentas del capital. Y eso los trabajadores y las trabajadoras lo tenemos que tener claro. ¿Claro para qué? Para convertirnos de verdad en activistas para combatir esto, para combatir este ataque que nos están dirigiendo. Creo que los partidos políticos, si el pueblo se pone en marcha, si de verdad los ciudadanos y las ciudadanas nos ponemos en la calle a reivindicar contra el expolio que nos están va a recordar que hay partidos políticos de la izquierda que están luchando codo a codo con los ciudadanos que ya se manifiestan. Decir esto y decir que efectivamente yo que soy un activista y ahora mismo desde Comisiones Obreras con la que me he reconciliado, porque efectivamente he estado un tiempo en que estaba muy enfadado con comisiones, pero como soy consciente de que si los sindicatos no están tendremos que recrearnos, y yo he sufrido mucho para que Comisiones Obreras fuera, entonces he vuelto otra vez a comisiones. Y como jubilado que soy, estoy tratando de movilizar a los jubilados en Torrevieja. Estoy haciendo un esfuerzo al que se han sumado algunos camaradas míos para tratar de llevar la queja contra el expolio que nos están haciendo, que nos afecta principalmente ahora mismo a los jubilados y jubiladas. ¿Por qué? Porque los jubilados y jubiladas no solamente estamos siendo agredidos en sanidad y con nuestras pensiones, sino además la agresión es que también estamos soportando el despido de nuestros hijos, la hipoteca de nuestros hijos, las carencias que nuestros hijos tienen, estamos soportándolas los jubilados y las jubiladas. Y estamos haciendo además que la paz social aparente todavía que continúa. Y mirar, no. Hay que salir a la calle, la gente que peina canas, tenemos que estar en primera línea otra vez. Y yo llamo a todos los que conmigo lucharon durante los años de plomo del franquismo para que se incorporen a la lucha. Y eso lo voy a tratar de hacer y de incentivar. Aquí en Torrevieja, donde estoy seguro que hay de los 10.000 o 12.000 jubilados españoles que hay, por lo menos el 10% han luchado conmigo contra el franquismo durante los años de plomo. Agradecerte, Miguel Ángel, el esfuerzo que estás haciendo y agradecer
a los compañeros del Ateneo esta ocasión que hemos tenido para que nos ilustren sobre esas carencias que tenemos de conocimiento de lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchas gracias. Muy bien. Israel. Al señor ponente, simplemente soluciones. Como usted tiene todo ese estudio, seguramente habrán pensado en amén de actos efusivos, de manifestar nuestra indignación, posibles soluciones. ¿Las tiene? Vale, Vivi. Yo quería centrarme un poco en la zona de Torrevieja, ¿no? Todos creemos que cuando vamos al hospital de Torrevieja vamos a un hospital público y no es verdad, vamos a un hospital privado, ¿no? Que es exactamente del tipo del modelo Altira, exactamente ese tipo. En ese hospital privado yo tuve hace poco que estar ingresada porque me operaron. Pues que sepáis que en un hospital privatizado la Organización Mundial de la Salud, cualquier médico te recomienda que necesitas beber 1,5 litros de agua diario, lo sabéis, ¿no? Todos. Vale, en ese hospital privado tienen racionada el agua de los pacientes a 2 botellines diarios de menos de 400 centímetros cúbicos, con lo que da 800 centímetros cúbicos de agua, con lo cual estás subhidratado. Estás subhidratado. Aquello que te daban por la noche, a eso de las 12 de la noche, a los pacientes que estaban allí, que les pasaban con un zumito, una lechita o algo para que no estuvieran desde las 8 de la tarde que les dan de cenar hasta las 8 de la mañana sin desayunar, que son 12 horas sin alimentarte, que no es bueno, médicamente no es bueno, eso también se ha suprimido. Se ha suprimido también la merienda. ¿Sí? Sí, perdón, se ha suprimido la merienda. Hace unos pocos meses se ha suprimido la merienda, ahora solo desayunas, comes y cenas, y pero es verdad, estás en una habitación privada, para ti solo. Una habitación que yo voy a contar mi experiencia personal porque es la que tengo. Yo después de estar un mes con un montón de fiebre, que todos mis compañeros aquí presentes estaban súper preocupados por mí, que no sabían qué coño me pasaba, y ir a urgencias, pues tenía 40 de fiebre, se me iba, bebía. Bueno, me descubren que tengo una pancreatitis, pero no porque tuviera mal el páncreas, sino porque mi vesícula estaba llena de piedras y entonces te genera una pancreatitis, que es una patología bastante grave, ¿eh? No es una tontería, una pancreatitis. Y entonces me ingresan en el hospital de urgencia, después de ir no sé cuántas veces, es que me llevaban aparte, porque yo soy de las personas que no abuso de la medicina. Yo voy solamente cuando me encuentro realmente muy mal. Entonces, lo del abusar de la medicina también es una cuestión que a mí me gustaría entrecomillar un poco. Entonces, voy allí, entonces me ingresan y me tuvieron 4 días sin comer, casi 5 días sin comer, ¿no? Esperándome para preparar, porque estaba para entrar a operarme ya en ese momento. 5 días esperando que el cirujano me atendiera, ¿no? Porque no tienen cirujanos suficientes. Entonces, ese es el gran modelo de gestión privada eficiente. La eficiencia se basa en que el enfermo esté allí de malas maneras, deshidratado por un lado porque no te dan ni agua para beber, malnutrido, mal atendido, etcétera, 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 a base, claro, entonces para hacer esa eficiencia, entonces que haya, los cirujanos tienen 3 turnos y te puede tocar que te atienda un cirujano, que te operen de programada a las 2 de la mañana, cosa que yo se lo dije, sí, yo se lo dije a la enfermera, le digo, a mí usted no me meten en quirófano a las 2 de la mañana, pero ni de coña. Yo no voy a un quirófano a las 2 de la mañana. A mí se me opera una hora normal o no se me opera. Porque estos turnos
de gente que está operando a las 2 de la mañana, la cabeza de la gente no rige igual a las 9 de la mañana que a las 8. Y si la operación no es una cosa de urgencia, si es una cuestión programada, lo lógico es que se programen las cosas a las horas que la gente está bien para trabajar. Entonces, todo esto que os estoy contando del hospital de Torrevieja, el otro día tuve que ir porque tengo un absceso, una tontería, estuve 5 horas esperando que me viera un cirujano, 5 horas, para ver si me drenan o no un absceso. ¿Por qué tengo que estar 5 horas esperando? ¿Qué motivo hay? Que no hay cirujanos. ¿Por qué no hay cirujanos? Porque un cirujano cuesta un dinero. Estoy harta de ir al hospital de Torrevieja y a veces no entender al médico que me atiende, con perdón. Yo soy inmigrante y no tengo nada contra los inmigrantes, pero lo mínimo que me gustaría es un médico que hable castellano. Lo digo en serio, que quizás son unos profesionales del copón, probablemente sean unos profesionales del copón, pero quiero entenderles el idioma en el que hablan. Por favor, concretamos es que es una cosa que es una cosa mínima, y lo peor ya del todo fueron las 14.000 tarjetas sanitarias que se retiraron aquí a gente afincada, pero no estamos hablando de inmigrantes ilegales, estamos hablando de inmigrantes legales y inmigrantes legales, extranjeros, comunitarios y extracomunitarios con su residencia al día. Y se les ha retirado la tarjeta sanitaria por estar 3 meses sin cotizar a la Seguridad Social. Y eso fue una orden de consellería. Y órdenes de la Seguridad Social. Una orden de muchas de ellas pues, han complementado mi intervención. Yo no tengo respuesta a todo, evidentemente. He pretendido abrir aquí yo os invito a decir que yo he venido como afiliado, como ha estado explicando Mercedes, miembro de una asociación que justamente preocupados por la situación, aunque yo afortunadamente no he tenido casos personales ni familiares directos tan graves como los que habéis comentado aquí, pues nos juntamos un grupo de gente. En principio fue una iniciativa de alguna gente de Izquierda Unida en Alicante, pero bueno, la idea era invitar a todo el mundo y allí se creó ese foro de defensa de la sanidad pública que lo creamos hace ya 7 años. Pues empezamos un grupo de gente entusiasta, sin más ni menos, pues a intentar convencer a más gente y a trabajar en esa línea. Algunos pues militantes políticos, afiliados al sindicato, otros no. Es algo que es sin ninguna, un poco lo que hacéis con el Ateneo Republicano, está abierto a toda la ciudadanía, y el objetivo, pues efectivamente lo que habéis apuntado por aquí, algunos como Roberto Eva, que se trata de llegar a los barrios, de llegar, bueno, evidentemente todos sabéis lo difícil que es, si militáis en alguna organización o en algún grupo, lo difícil que es pues conseguir que la gente se movilice, se organice, pero bueno, no por eso. Entonces, después de eso, ¿qué hicimos? Ver que otra gente se organizaba en otros sitios, y entonces pues nos hemos intentado coordinar con otra gente que se mueve en otros sitios, y yo lo primero que haría es invitaros aquí en Torrevieja a constituiros como un grupo de ACDESA o de lo que vosotros consideréis, pero puesto que ya es una federación de defensa de la sanidad pública que existe en toda España y que tiene estructuras en todas las comunidades, pues bueno, eso podría ser una primera medida. Bueno, la afiliación es 40 euros al año, pero vamos, si hay cuotas especiales, no sé, eso lo llevan desde Valencia, se puede ver. Entonces, lo primero sería crear un grupo de gente inquieta por esos temas, invitar a más gente y ver lo que podéis hacer. Coordinaros también con las personas que ya estamos organizados. Nos gustaría ser cientos, no somos cientos, pero bueno, se está avanzando, ¿no? Por supuesto, eso luego tiene que trasladarse a lo que habéis dicho también muchos aquí, pues a los sindicatos. Efectivamente, yo soy afiliado a Comisión Obrera, pero coincido en que la sociedad, los sindicatos no son algo ajeno a la sociedad, forman parte de la propia sociedad. Y si en los años 90 hay una derrota terrible de las ideas de izquierdas, eso se traslada al conjunto de las organizaciones, y los sindicatos que antes eran más combativos se hacen menos combativos. Y eso se traslada a que hay menos resistencia a las agresiones, y entre otras cosas porque hay una desmoralización, un debilitamiento de las posiciones de clase, de las posiciones más combativas, y lógicamente pues no es ajeno, ¿no? Entonces,
yo creo que a pesar de todo, yo defiendo las organizaciones sindicales, defiendo cualquier organización popular, porque independientemente de sus debilidades es la única forma que tienen los trabajadores y los ciudadanos de organizarse, y hay que intentar, pues bueno, defender posiciones más combativas en la medida de nuestras posibilidades, simplemente, ¿no? Yo creo que ha habido avances en los últimos años en comisiones obreras también, ya que hemos hablado de comisiones obreras, puesto que no es lo mismo cuando está Fidalgo de secretario general que cuando está Tocho. Hay un avance, es el ala izquierda del sindicato quien toma el control del sindicato, y yo creo que eso es positivo y demuestra que la gente, pues aunque sea lentamente, se ha movilizado. Eso un poco en estas cuestiones, en otras no tendría mucha cosa que aportar. Sobre lo que ha preguntado Israel en cuanto a las soluciones, evidentemente yo he apuntado algunas pinceladas. Somos conscientes, yo creo que todos los que aquí estamos somos conscientes de la enorme dificultad que estamos viviendo, y he apuntado en la exposición que todo eso ha ocurrido, no nos engañemos, justamente debido a la debilidad de la izquierda, a la debilidad de los sindicatos, a la debilidad de la sociedad, y si no hubiera existido esa debilidad, no podría haber habido esa agresión tan fuerte, es decir, porque habría habido resistencia. Entonces, evidentemente, lo primero es intentar oponer resistencia, y en eso estamos. Ese es el objetivo un poco de esta charla, es decir, lo que apuntaba antes, que la gente se organice, que intentemos plantar resistencia y, por supuesto, dar alternativas. Si la sociedad, si el montón de ciudadanos que votan a chorizos auténticos, a sinvergüenzas masivamente, con un año tras otro, unas elecciones tras otras, con mayoría absoluta, pues bueno, evidentemente eso demuestra el bajo nivel de conciencia política y de todo tipo de la sociedad en la que vivimos. Ese es el problema número uno. Por lo tanto, el segundo elemento es intentar constituir organizaciones políticas combativas. Y bueno, por eso yo creo que una de las organizaciones que en este momento es más útil, pues es Izquierda Unida, el Partido Comunista, donde yo milito. Por eso lo hago, porque creo que hay que oponer resistencia en todos los niveles, con asociaciones populares, con sindicatos, con partidos políticos, que planteemos alternativas a este sistema que nos ha llevado a esta situación. Es que, por último, no sé si se me ha olvidado alguna cosita más, es deciros que a los que directamente habéis sufrido a nivel familiar problemas, también hay otra asociación, en algún caso se lo hemos facilitado a compañeros o a personas en Alicante, que es la asociación de